Bien. Aquí, bueno, se cambian los roles, ¿no? Si esta es positiva, nace de un carácter capacitivo. Y si es negativa, de carácter inductivo. Bien. Entonces, si todavía nos queda bastante tiempo, podríamos usarlo para absolver dudas que tengan respecto al práctico o a los temas del examen. Ya, ingeniero, el práctico, hay un ejercicio que no sé, uno que está abierto. Creo que es el inciso C, si no me equivoco. Hay creo que 4 mallas podemos encontrar adentro y el medio está abierto y no sé cómo entrar de ahí para el otro lado. Ay, ay, ay. A ver, un segundito, voy a ubicarlo. ¿Dónde está? Aquí. ¿En qué ejercicio me dice? Inciso C. Inciso C del 1. No, del 2. Del 2. Ingeniero, el B y el C serían prácticamente lo mismo, ¿no? Pero no tiene... Sí, sí, es lo mismo. Potencia, Uno tiene fuente de voltaje. corriente, el otro fuente de voltaje. La fuente de corriente con el triángulo es una independiente, ¿no? Si no me equivoco. No, más bien es Ah, dependiente. dependiente y la otra es independiente. Dependiente. Ya, la que está en círculo es independiente. Y la que viene en rombo es dependiente. Entonces, el inciso, ambos tienen la misma idea, ¿no? A ver, Sí. vamos a hacerlo acá. A ver, hagamos el inciso B, entonces. Entonces aquí hay 2, 30, 20. Esta corriente se llama IX. Acá tenemos 120 por IX. 500 y 100. ¿Qué dice el problema? Resolver los siguientes circuitos por el método de su preferencia.
Bien, entonces aquí vean que tengo aislados dos circuitos, ¿no? Uno a la izquierda y otro a la derecha. No hay contacto eléctrico entre ellos. ¿Sí? Pero sin embargo hay una relación entre ellos. La fuente dependiente. La corriente de esta fuente depende de esta corriente, ¿no? La fuente dependiente de la derecha depende de una corriente, la corriente en esta rama del circuito de la izquierda. Bien. Entonces, la intensidad de la corriente en el circuito de la derecha la puedo determinar si conozco la corriente que circula en esa rama de 20 ohmios en el circuito de la izquierda, que no es más que un circuito paralelo, fuente de corriente con dos resistencias, ¿sí? O sea que esta IX la puedo calcular aplicando el divisor de corriente. IX es 30 dividido 30 más 20 por la corriente de la fuente, 2. ¿Cuánto es eso? 1.2 amperes, ¿sí? En el circuito de la derecha, esa fuente que es dependiente ya está determinada, ¿sí? Ya sabemos cuál es su intensidad. La intensidad de la fuente dependiente es 120 por la corriente IX. 120 IX sería igual a 120 por 1.2 amperes. ¿Cuánto es eso? 144. 144 amperes. ¿Cierto? Entonces puedo determinar cuáles son las corrientes en las dos ramas, en la de 500 y en la de 100. ¿Cómo? Aplicando otra vez divisor de corriente, ¿no? Estas corrientes que puedo llamar I sub A, I sub B, e inclusive esta I sub C también la puedo calcular fácil, ¿no? I sub A. Divisor de corriente. Tomo la resistencia paralela, la que está opuesta, esta de 500. Y la divido entre la suma de las dos. Por la corriente de la fuente, que ya determinamos, 144 amperes. ¿120? 120. Ajá.
Ok. Entonces ya conozco IB e IC, ¿no? Para conocer IB, ¿qué tengo que hacer? Restarle 120, ¿sí? Esta corriente le resto a la de la fuente y con eso determino IB. ¿No? Porque la suma de las tres tiene que ser 0. Entonces IB sería 144 menos 120. 24 amperes. Y del mismo modo puedo saber IC. A 2, que es la corriente de la fuente. ¿Sí? Esa corriente entra a este nodo. Y por un lado sale IX y por el otro sale IC. Pero ambas tienen que sumar 2 amperes. Como conozco uno de los sumandos, el otro lo determino restando. 2 menos 1.2. Eso es 0.8, ¿no? Bien. En cuanto a los voltajes, como son circuitos paralelos, el voltaje es único. Entonces, en el circuito de la izquierda, si lo llamo a ese voltaje V1, puedo determinar ese V1 con cualquiera de las resistencias multiplicada por la corriente, ¿sí? Entonces, V1 es 30 por IC, ¿cierto? IC es 0.8 por 30. ¿Cuánto es eso? 24. Sí, 24. 24, ¿no? Y debería ser lo mismo si multiplico 20 por IX. IX es 1.2 por 20, también es 24. En el otro lado, en el lado derecho, también se cumple lo mismo. El voltaje este es único. Y lo puedo calcular multiplicando ya sea 500 por IB o 100 por IA. ¿Cierto? 100 por 120 son 12.000 voltios. 12 kilovoltios. Que debería ser lo mismo si multiplico 500 por IB. Sin dudas más que Ese ya sería el ejercicio completo, ¿no? Porque sacamos sí, corriente y voltajes. exacto. Esa sería la solución completa. Aquí, pero en este ejercicio podremos aplicar mallas, ¿no? ¿O no?
Ah, claro que sí. Claro que puede aplicar mallas. ¿No? Y del mismo modo que hemos resuelto, habría que hacer de manera separada la solución del circuito izquierdo, ¿cierto? Y luego con eso dar lugar a la solución del circuito derecho, por la dependencia que tiene uno del otro. ¿No? Resolvemos el último, ingeniero, el E. El E del Ajá. mismo inciso, de la misma, Sí, del del mismo mismo práctico. práctico. El E. A ver. Tiene una fuente. 23. Listo. Bien. Entonces, aquí podemos aplicar mallas o no. Si aplicamos mallas, fíjense que tenemos 3 mallas. ¿No? Si hago mallas, tengo 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Entonces debería tener un modelo matemático dado por 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas son las corrientes de las mallas. Pero además va a saltar una incógnita más. El voltaje de la fuente dependiente está controlado por el voltaje en esta resistencia, ¿sí? Entonces, además de las 3 ecuaciones con 3 incógnitas, va a aparecer una incógnita más, el voltaje Vx. ¿No? O sea que el modelo va a tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Qué pasa si hacemos por nodos? Tengo un nodo aquí abajo, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4 nodos, que inclusive podría reducir a solamente 3, si considero que las resistencias de 120 y 200 están en serie. ¿Cierto? No habría mayor inconveniente en tomar esas 2 resistencias como una sola en serie. Bien. Entonces solamente quedarían 1, 2, 3, 4 nodos. Un nodo ahí abajo, otro aquí, y pare de contar, ¿no? Porque voy a reunir 120 y 200 en una sola resistencia. Entonces aquí tengo fuente de voltaje.
Aquí tengo resistencia. Aquí otra resistencia. Aquí fuente de voltaje. Y aquí una resistencia más. Esta es 120 más 200. ¿No? Entonces se simplifica la solución porque de esos tres nodos, uno es conocido. Ah, no, me falta una resistencia ahí, ¿no? Estoy hablando mal. Me está faltando un nodo. Perdón. Perdón. A ver, estoy aquí. Me falta una. Voy a borrar esta partecita. Entonces tengo un nodo más, ¿no? Aquí es donde está la fuente de 33. Y todavía falta una resistencia de 140. ¿Cierto? Ahora, de los 4 nodos, uno va a ser la referencia de 0. Este nodo ya lo conozco. Ya sé cuál es el voltaje de este nodo. Ese es 33, ¿cierto? Y me quedarían dos incógnitas. El voltaje de este nodo respecto al 0, ¿cierto? Este nodo respecto al 0 es Bx. Y el voltaje de este otro nodo respecto al 0 es 64 Bx. Ingeniero, aquí cuando es una fuente dependiente se usa, o sea, va a ser igual que como usamos la fuente independiente para uno. Exactamente igual, sí. Ya. Exactamente igual. Lo único que provoca es que en el caso, decía, de resolver por mallas, nos va a generar una incógnita más, ¿no? En este caso, esa incógnita está asociada al voltaje de un nodo, entonces no es tan dramático como en el de la solución por mallas, ¿no? Entonces, la solución aquí se daría aplicando el método de nodos, en el que tendría solamente dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Y ya no hace falta aquella ecuación auxiliar que requería la solución por mallas. Porque una de las incógnitas es el voltaje de control. ¿Cierto? Entonces, la solución más simple la obtengo aplicando nodos. ¿No? Puedo escribir la ecuación de suma de corrientes del nodo X. En el nodo X tengo, estamos hablando de este nodo. Tiene tres ramas, ¿sí? A la izquierda 140, a la derecha 160, para abajo 150. Entonces, la corriente que sale hacia la izquierda la describo como Bx menos 33,
Creo que no me va a entrar, lo voy a poner abajo. Bx menos 33 dividido 140. Más la que va hacia abajo. Bx menos 0 dividido 150. Y la que va a la derecha. Bx menos el voltaje del otro nodo, que es 64 Bx. ¿Sí? Dividido 160. Y esa suma es 0. En el otro nodo, lo llamaremos nodo Y. Entonces, en el nodo Y tengo nada, ¿no? No puedo escribir ecuación del nodo Y, más bien. Porque tengo fuente de voltaje, no puedo describir su corriente. ¿Cierto? Entonces, el nodo Y no es necesario. Se queda como 64X nomás, como referencia al otro. Sí. Pero tampoco es necesario, ¿no? Porque en la ecuación del nodo X tengo una sola incógnita. Y puedo resolver directamente. ¿Sí? Entonces todo pasaría por resolver la ecuación del nodo X. ¿Cierto? Hallar Bx, con eso ya estaría resuelto todo el circuito. ¿No? No sé cuánto irá a salir de X. Si resuelvo por Photomat, a ver cuánto sale.
dice que X es 0, aproximadamente 0,62. X menos 0,62 voltios, ¿no? Y con eso ya tendría la solución completa. ¿Cierto? Si conozco Bx, conozco el voltaje en la resistencia de 150. Como es negativo, será menos más 0,62. Eso me permite calcular su corriente. Nada más tengo que dividir 0,62 entre 150. La corriente va de abajo para arriba, ¿no? Siempre de más a menos. Ingeniero, una consulta, no sé si estoy Dígame. errado, pero a mí en física 3, según lo que me dijo el ingeniero, no sé si estará bien, él cuando tomaba la corriente, la tomaba de menos a más, invertido. Así la Ah, tomaba. no, está bien, está bien. Él está en lo correcto. Lo que pasa, les decía que hubo un error histórico cuando se empezó a investigar esto de la corriente hace varios siglos atrás, que me parece que fueron los griegos quienes empezaron con este tema, Tales de Mileto y toda esa gente, creían o le asignaron, digamos, al electrón carga positiva. Entonces, bueno, ellos dijeron, aquí lo que se mueven son electrones, no le llamaban electrones, no sé qué nombre les pusieron, pero dijeron que son unas partículas, unos corpúsculos de carga positiva los que se mueven. ¿Ya? Entonces, cuando se polariza más, menos, un conductor, ¿cierto? Este es un conductor, un pedazo de alambre, y yo lo polarizo con esa polaridad. Lo que va a ocurrir, según la teoría de estos griegos, es que las cargas, como son positivas, van a buscar el polo negativo. ¿Cierto?